Clásico. Bueno, mi nombre es Reinaldo Urbina. Fui capturado, secuestrado y torturado en Masaya un martes 13 de junio del 2018, cuando grupos organizados delincuenciales ingresaron al plantel municipal de la alcaldía. Nosotros estábamos dando resguardo ahí. Voy a comentarles cómo ocurrieron todas estas cosas en Masaya desde el 18 de abril, ¿verdad? Y bueno, pues recuerdo que un 18 de abril empezaron a hacer una protesta ellos. Empezaron a llegar a lo que fue el Parque Central, a la iglesia de la Asunción, con bandera de Nicaragua. Y quienes estaban ahí inicialmente fueron Yubran Suazo, que se autoproclamó presidente de Masaya y se autoproclamó líder estudiantil. Sí, ¿verdad? Sí, claro, se proclamó porque Sí. no estudia. ¿Quién es él? Yubran Suazo pertenece a una familia de personas que se dedican a lo que es hilar y elaborar hamacas, las cuales ellos exportan a diferentes países como España. Él viene de una familia sandinista. Su abuela Clara Suazo, pues que en paz descanse, una señora que les inculcó bastante cómo había sido la revolución. Y bueno, en abril de 2018, a eso de las 7 de la mañana, ya ellos estaban por allá en el Parque Central, acompañados por personas del MRS, en este caso Aloida Valle. Y bueno, querían marchar, querían hacer protesta y empezaron a marchar hacia la zona norte de Masaya. Y recuerdo que ahí en el sector de la calle Limón, ya ellos tenían un programa muy bien organizado. Y cuando ellos estaban por ahí, llegaron 2 buses con vagos que provenían de Managua, y empezaron a agredir a unas personas que estaban llegando al INS porque iba a haber una actividad cultural con los municipios. Empezaron a agredir y luego la marcha de ellos siguió más al sur. Cuando llegaron a las 9:48 de la mañana a la placita de Monimbó, que está frente a la iglesia de San Sebastián, recuerdo que se dispersaron. Y en cuanto ellos se dispersaron, de ahí en la loma de Sandino empezaron a bajar grupos de delincuentes. Y te digo que eran delincuentes por su vestimenta y por su manera en cómo hablaban. Y empezaron a atacar a la policía. Vagos. Empezaron a atacar a la policía a pedradas y a morterazos. La policía pues tenía obviamente que ejercer su labor, ¿verdad? Y restablecer el orden. Y entonces empezaron a salir todas las pandillas que existen en Monimbó, ¿verdad? Empezaron a salir y llegó un momento ahí como por 2-3 minutos se pelearon entre ellos mismos y después como que se dieron la mano ahí en el comandito de Monimbó y empezaron a desbaratar el comandito, un sitio emblemático para la revolución de este Frente Sandinista. Claro, histórico. Totalmente histórico. Muchas personas, ¿verdad? Personas decentes se opusieron a que estuvieran desbaratando eso. Pero claro, con un delincuente vos no podés hacerlo entrar en razón, ¿verdad? Y menos cuando están o tomados o drogados.
y resulta que desbaratan el comandito a punto de barra, empiezan a levantar los adoquines, pero nosotros logramos ver que quien dirigía, quien organizaba ese ataque a lo que era la destrucción del comandito y atacar a la policía, dentro de ellos figuraba Chester Membreño, que ha sido un activista fracasado del PLC. Fue alcalde, creo, ¿no? Correcto. Chester Membreño aparece ahí en fotos y videos de que él era uno de los que alardeaba de estar ahí dirigiendo a los vagos. Y de igual manera aparecía Santiago Fajardo, otro de los financiadores del golpe de Estado. Ok, bueno, se estuvo dando ese enfrentamiento y cada vez más llevaban más morteros y se sumaban a ellos más vagos. Y nosotros mirábamos que llegaban más vagos, conforme iba pasando el tiempo estaban llegando más vagos. Y bueno, nos estamos dando cuenta por los mismos vagos de que estaban trayendo personas de Tipitapa, de Granada y de Managua. ¿Para qué? Para que querían hacer ver de que era una insurrección. Entonces eso empezaron a tirar morteros y nosotros logramos notar algo de que los morteros tenían un mayor alcance y una mayor explosión, por lo cual nosotros deducimos de que los morteros elaborados ya habían sido hechos anticipadamente. Nosotros desde las 9:48 de la mañana del 18 de abril hasta las 2:50 de la mañana del día 19 de abril estuvimos ahí, bueno, tratando de contrarrestar los ataques y la destrucción que ellos estaban iniciando hasta en ese momento. Bueno, a las 2:50 terminó todo, los vagos huyeron, se fueron y quedó en estragos el comandito, totalmente desbaratado. Ese mismo 19 de abril se llegaron a hacer las inspecciones porque se iba a reconstruir. A eso de las 10 de la mañana volvieron a salir los vagos y lo que hicieron es que agarraron a pedradas al alcalde. Entonces se tuvo que despejar la zona, salieron. Estaba todo en relativa calma. Cuando a eso de las 2 de la tarde, recuerdo, estaban todos los vagos ahí en la placita como que tal iban a un desfile. Y salió un padre salesiano de nombre José Nicaragua. Actualmente pues lo sacaron del país. Y salió ese padre y les dio la bendición. Sí. Yo me quedé, ¿qué está pasando? ¿Cómo un dirigente de la fe va a venirte a dar una bendición cuando vas a cometer actos delictivos, crímenes? Bueno, y empezaron a marchar los vagos. Y cuando iban a ir por la Cruz Roja, empezaron a arremeterla contra la policía que estaba ahí en el Parque Central. Y así fueron transcurriendo las horas. Y cada vez se sumaban más vagos. Empezaron a diseñar unos tipos de morteros muy distintos a los tradicionales, a los cuales ellos mismos denominaron el Niño. Que esos tubos de mortero eran unos morteros que pesaban 2 libras, 2 y 3 libras, un alcance de más de 300 metros, una explosión fuerte. Y de esa manera empezaron a asediar la delegación de policía. Estuvieron ahí asediando la policía con esos morteros. Posterior, dentro de Monimbó, estaban los organizadores de todo esto. Una señora de nombre Silvia Morales, que era la organizadora, ¿verdad? Estaba recibiendo fuertes cantidades de dinero para pagarle a los vagos por lo que estaban realizando, ¿verdad? Y bueno, ella en conjunto de Fernando Brenes, un ex capitán del ejército, organizaron, que Fernando Brenes era el de la logística. Ellos eran los organizadores de todo eso. Silvia pagaba con dinero y Fernando era logística. Reclutaron a otros dirigentes como Salvador Acaruña, que son cercanos ahí al sector. Y recuerdo que ya eso de las 4 de la tarde, que los vagos se vuelven a replegar, varias personas pues, que estaban ahí dentro con ellos nos informaron que les empezaron a pagar por lo que habían hecho. Les empezaron a dar 500 córdobas a cada uno, les pusieron galones de guarón y le habían suministrado droga pues, para que ellos estuvieran ahí. Y empezaron. Cada día que iba pasando, las cosas se iban poniendo peor porque se creían dueños, amos y señores de la calle. Y bueno, recuerdo de que el domingo 21 de abril del 2018, a eso de las 11 de la mañana, recibimos una llamada de una persona
que iba dentro del grupo ese y nos dice de que Fernando Tajada, porque así es conocido en Masaya, de que Fernando Tajada iba para el mercado con aproximadamente 200 o 250 vagos que iban a saquearlo. Entonces nosotros a lo inmediato pensamos, no podemos permitir que haya un saqueo en el mercado porque va a haber un desabastecimiento. Y pensando siempre en que los que más sufren son los niños, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo íbamos nosotros a permitir un saqueo si eso ha sido el patrimonio de toda la vida de muchas personas que han trabajado por obtener esos tramos, tener esos negocios e incluso tenían deudas con los bancos? Entonces, bueno, se lograron interceptar a ellos ahí por lo que es la 26 de febrero, un barrio contiguo al mercado, el costado oeste, y se replegaron, pues no lograron hacer el robo. Se habló con todos los comerciantes que estaban ahí, pues de que ellos tenían que resguardar, porque ya estaba eso de que la policía ya no podía estar ahí cerca, ¿verdad? Porque eso fueron una de las decisiones fundamentales que tomó la Iglesia Católica para acuartelar a la policía, que eso era igual a darle luz verde a que los vagos hicieran y deshicieran. Porque si hacías un delito, ¿a quién te ibas a llegar a decir, mire, me robaron o algo? Nadie, no había nadie. Entonces se habló pues con los comerciantes y ellos hicieron ahí un cordón de seguridad pues para que el mercado no fuera saqueado. Posterior, transcurren los días, transcurren las noches y empiezan a hacer más de esos morteros grandes para atacar a la policía. ¿Me entendés? Empiezan a hacer más saqueos, empiezan a saquear lo que es Macesa. Macesa estaba ubicado de ahí en la esquina opuesta del Colegio Salesiano. Robaron todas las motos, posterior roban almacenes Tropigá y roban sobre todos los negocios que estaban sobre la avenida Real de Monimbo. Robaban y lo llevaban nuevamente a Monimbo, porque en su mayoría los vagos eran de ahí. Sí. Y bueno, ellos en sus redes sociales decían que era la JS, que era la Juventud Sandinista la que estaba robando. Los medios, así como igual los medios desinformativos que estaban, porque no estaban informando las cosas como eran. Pues sí, por ejemplo, Canal 10 que decía que la JS no, en ningún momento nadie que tenía que ver con el partido estaba cometiendo esos actos delincuenciales. Y bueno, llegaron hasta el Parque Central y robaron toda esa zona. Posterior recuerdo de que llegan a la alcaldía en una ocasión, una noche llegan a la alcaldía con la intención de quemar y saquear. Recuerdo que no pudieron quemar la alcaldía porque fue una respuesta rápida de la policía, pero sí llegan a la casa del partido de Frente Sandinista, a la casa municipal que está ubicada ahí sobre la calle San Jerónimo, e iban a incendiar, pero las personas no dejaron que incendiaran porque si no, sus casas también iban a tomar fuego. Entonces, ¿qué hicieron los delincuentes? Sacaron todo lo que había adentro y lo quemaron en la calle. Mira, el propósito de quemar todas las instituciones, según ellos, era causarle un daño al Estado. Pero en realidad el daño lo estaban causando a la misma población. Porque recordemos algo, vos puedes tener un problema en tu familia, pero porque tengas un problema dentro de tu familia, no vas a ir a destruir todo lo que has comprado, por eso es que lo vas a volver a comprar. Al día siguiente por la tarde logran penetrar a la alcaldía. ¿Cuándo esto? Eso fue ya en mayo. Okay. En mayo logran entrar a la alcaldía y del Museo Histórico sustraen un fusil M16. Sustraen un fusil M16 que, no sé si ustedes recordarán, que andaba una manilita y ellos decían ahí en Monimbo, esto se lo quitamos a un guardia, con esto están matando a los jóvenes. Por lógica te da que si alguien tiene un fusil M16, muy difícilmente te le vas a acercar. Entonces sacan, esas eran armas ya obsoletas, que sirvieron en el triunfo de la revolución. Sacaron esas armas, las robaron, saquearon todo lo que era material tecnológico de la alcaldía y el restante lo quemaron afuera e incendiaron la alcaldía. Porque ese era el objetivo de ellos, incendiar la alcaldía. Incendiar la alcaldía. Y contiguo está Casa Anden, la casa del maestro, que durante generaciones pues fue reconocido ahí en Masaya, ¿verdad? Incendian también esa casa, Casa Anden. La saquearon, la incendiaron y posterior de Casa Anden había un local de eventos, Pepes, se llamaba así Pepes,
y estaba tomando fuego, ¿verdad? Bueno, incendiaron esa noche todo eso. Empiezan a levantar tranques en Monimbó. Y en la zona norte de Masaya, al ver las personas, porque nosotros con muchos de ellos tuvimos un acercamiento, ¿qué pensaban ellos, verdad, de eso? Ellos deciden levantar barricadas. ¿Pero con qué objetivo era levantar las barricadas? Ellos mismos expresaban de la siguiente manera: de que si los vagos de Monimbó llegaban a quererles robar, ellos no lo iban a permitir, porque ese era arduo trabajo que habían tenido durante toda su vida. Entonces ese fue el objetivo de los tranques en la zona norte, protegerse de los saqueos. Incluso cuando ya ellos saquean toda la avenida Real, empiezan a saquear del Parque Central hacia el este todos los negocios que estaban prácticamente en la nariz de la iglesia de San Miguel. Sí, negocios que estaban a media cuadra de la iglesia fueron saqueados, obviamente por ellos mismos. Y bueno, empiezan a hacer un show mediático de que si vos pertenecías a alguna institución del Estado, se tenía que capturar. O sea, no podías andar en la vía pública, como que las calles eran de ellos. Te golpeaban, te torturaban, y luego venía este sacerdote, si podríamos decirlo así, Edwin Román, en conjunto con Álvaro Leiva de la ANPDH, y según ellos pues te llegaban a salvar, ¿verdad? Te salvaban y te intercambiaban por algunos 2 o 3 o algún grupo que haya sido detenido por la policía haciendo actos delictivos. Empiezan a quemar la fiscalía, y la razón principal, ellos en su mente, de quemar la fiscalía es que desaparecieran todos los archivos de todos los delincuentes. Ellos pensaban que si desaparecían los archivos... Igual hicieron desgranada. Correcto. Ellos pensaban que si desaparecían los archivos, el delincuente iba a quedar limpio, pero no. Recordemos que no funciona así. Bueno, vienen, queman la fiscalía, queman las casas, porque ellos pensaban de que eran familiares del alcalde, pero no, era la casa de la ex esposa del alcalde. Las incendiaron 3 casas seguidas ahí. Posterior empiezan a saquear, recuerdo que fue un domingo, empiezan a saquear todos los negocios, Curazao, Radio Char, Guagua, y en fin, pues se pusieron a saquear ahí todos los negocios, queriendo hacer ver de que Masaya era una ciudad caótica, y que en realidad pues las personas que estaban eran protestantes cívicos, cuando en realidad no. Pues los que somos de Masaya sabemos y conocemos que quienes estaban ahí eran personas drogadictas, alcohólicos, y no nos van a engañar, ¿verdad? Pues nosotros vivimos cómo fueron las cosas. Me acuerdo que el primer día, el 18 de abril, ahí en lo que es el empalme de Monimbó, Dora María llegó a entregar un saco con dinero, que ese dinero fue utilizado para financiar a los delincuentes. El dinero fue entregado a los dirigentes que estaban ahí, Silvia Morales, Fernando Tajada, y era utilizado para pagarles a ellos. Posterior, cuando la iglesia de San Miguel la convierten en un centro de operaciones, porque esa es la manera que le podríamos llamar un centro de operaciones, en donde te curaban si vos eras de los vagos, si salías herido de los vagos te curaban, pero si eras trabajador del Estado o militante sandinista te golpeaban. Esto con pleno conocimiento del cura de esa iglesia, de Edwin Román. Entonces, en una ocasión Dora María llegó ahí a la iglesia a medianoche, y esto porque vos sabés, después de que pase el tiempo, los mismos vagos, las mismas personas empiezan a contar todo lo que hicieron. Y por boca de ellos nos dimos cuenta que ella había ingresado ahí. Bueno, posterior de que ella ingresa ahí, pues obviamente era para dar orientaciones de cómo se iba a trabajar el plan estratégico de ellos para hacer ver que Masaya estaba levantada, ¿verdad? Que era una nueva revolución en contra de este gobierno. Se toman la estación del ferrocarril de Masaya. En la estación ferrocarril de Masaya estaban grupos delincuenciales cercanos, de barrios cercanos ahí,
y lo utilizaron igual como un centro de tortura y de captura. Porque yo recuerdo que ahí los guardias que estaban ahí, pues a nosotros nos informaron en su momento, porque ellos no podían abandonar su objetivo. Si abandonaban el objetivo, te lo saqueaban todo. De que ahí estuvieron capturadas varias personas y las amarraban desde los tobillos hasta la cabeza con alambres de amarre. Y ahí las dejaban 2-3 días y ya después de esos 2-3 días las dejaban ir. O sea, torturándolas psicológicamente. Después de eso me acuerdo de que, bueno, como la Iglesia Católica había solicitado, ¿verdad?, de que la policía se acuartelara, no había nadie que fuera a defenderte. Toda la delincuencia en su máxima expresión, ¿verdad?, en las calles de Masaya. Ya pues estábamos solamente esperando los resultados de un diálogo que nunca fue un diálogo, que solamente fue una manera impositora. Y recuerdo que nosotros ya teníamos conocimiento de que querían ingresar al plantel municipal. Bueno, nosotros no podíamos descuidar el objetivo porque recordemos que en el plantel municipal se guardaba toda la flota vehicular, lo que eran las camionetas que se utilizaban para llevar a pacientes de escasos recursos a realizarse hemodiálisis 3 veces por semana, sin costo alguno. Y tenía también lo que era la flota de vehículos, unos camiones que se habían adquirido, ¿verdad?, recientemente, que eran con los cuales se iba a desarrollar lo que era el plan de limpieza en Masaya, lo que le llaman recolección de basura. Y nosotros estábamos ahí y no podíamos abandonar, ¿verdad? Y recuerdo que un martes 13 a eso de las 2:30 de la tarde nos llaman unas... ¿Cuándo eso? Martes 13 de junio. Okay. Martes 13 de junio a las 2:30 del 2018 nos llama una persona ahí del barrio San Carlos y nos dice, mira hermano, dice, va un grupo grande de un montón de vagos, dice, van armados, dice, y van a meterse al plantel, van para donde ustedes, tengan cuidado. Nosotros nos pusimos en alerta, ¿verdad? Nos rodearon todo el plantel y recuerdo que nosotros nos asomábamos y el primer lugar donde ellos logran entrar es al costado norte, que colindaba con una de las casas maternas donde se recibían a las muchachas que venían del campo, de escasos recursos y que no contaban ellos con un medio de transporte, ¿verdad?, a la hora de una emergencia. Pues ahí estaban las muchachas, ahí, ¿verdad? Y por ahí fue donde ingresan primeramente 15 delincuentes con armas hechizas, armas artesanales. Y cuando nosotros nos asomamos por una escalera a la calle, vemos que había un grupo fuertemente armado, aproximadamente más de 30 armados con AK, fusiles AK. Y otro grupo más hacia el sur, como de unos 15, armados con rifles y armas cortas. Y así en las esquinas se miraba la bulla de bastantes vagos, pero lo que les logramos ver solamente fueron armas hechizas. Y bueno, nosotros dijimos, vamos a hablar, ni modo, tenemos que hablar, ¿verdad? Porque ya desde ese momento pues nuestra vida estaba en juego, porque no íbamos a recurrir a nadie si la policía estaba acuartelada, ¿verdad? Y esto por orientaciones de la iglesia. Y bueno, cuando en eso nosotros escuchamos que ¡boom!, se abre uno de los portones del plantel, pero se abrió con una fuerza descomunal que se dio ¡boom, boom! Y seguido de eso se escuchan detonaciones de balas al aire y detonaciones de mortero. Y entran los vagos encapuchados, ¿verdad? Y lo primero, nosotros levantamos las manos, ¿verdad?, de que no tenemos nada y que no nos resistimos, ¿verdad?, nada. Y entran y nos tiran al suelo a todos. Nos tiran al suelo. Y recuerdo que, bueno... ¿Y ustedes, o sea, eran cuántos eran? Nosotros estábamos 13. 13 eran ustedes. 13 personas, estábamos ahí, 11 varones y 2 mujeres. Estábamos ahí, ¿verdad? Y nos tiran al suelo y nos empiezan a preguntar, ¿verdad?, que dónde estaban las armas, que dónde estaban las armas. No hay armas, nosotros le dijimos, no hay armas, aquí no hay armas. Porque ellos buscaban las escopetas que eran, ¿verdad?, de los guardas de seguridad para ocuparlas e ir a hacer actos delincuenciales. Claro. Y pues bueno, armas ya no habían en el plantel, ya se habían puesto en resguardo de la policía. Y bueno, nos tiran ahí al piso y yo recuerdo que cuando nos tiran al piso veo que andaban un montón de encapuchados con aliento alcohólico, algunos. Otros se les miraban los ojos súper rojos, claro, andaban drogados. Y bueno, empiezan a preguntarnos, ¿las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? No hay armas, no hay armas aquí, no hay armas. Y bueno, recuerdo que
uno de ellos, un encapuchado, viene y le pega un golpe a uno de los camiones, al vidrio. Entonces vengo y le digo yo, hey, le digo, no destruyan los camiones, le digo, porque si ustedes destruyen los camiones, se va a crear, le digo, un ambiente, le digo, de contaminación, porque no va a haber cómo recoger tanta basura que hay en las calles. Y empezaron a golpear los camiones, incendiaron uno en su momento. A nosotros pues nos reúnen a todos y nos trasladan a una caseta. Y ahí nos tenían que nos iban a llevar supuestamente a Monimbó, porque nosotros éramos sandinistas y que en Monimbó nos iban a matar, nos iban a llevar a la placita y ahí nos iban a matar. Bueno, resulta de que nos llevan a Roberto Raudes y a mí. Roberto Raudes era el jefe de los guardas de la alcaldía y nos llevan como a escasos 200 metros de ahí. Y ahí nos sentaron en el suelo y nos empezaron a preguntar con una arma en la cabeza que a dónde estaban las armas de la alcaldía. Nosotros le dijimos que no, que en realidad pues no había nada, pero ellos insistían e insistían. Y bueno, ahí es donde nos empiezan a golpear. Nos golpearon con los tubos de mortero, el lanzamortero. A mí en su momento pues me rajaron la cabeza y me habían rajado la ceja. A Roberto igual le habían rajado la cabeza y nos estaban golpeando. La cosa es de que como habían transcurrido tal vez 30 minutos de que nos estaban golpeando ahí, y a Roberto se lo llevan para la estación y a mí me llevan nuevamente al plantel, porque ellos querían e insistían que yo les diera la arma. No había nada. Y bueno, cuando yo logro entrar nuevamente al plantel con ellos, yo logro ver todo lo que estaban haciendo. Estaban chapeando los vehículos, estaban robando en la bodega. En la bodega lo que se manejaba era materiales que se utilizaban, ¿verdad?, para hacer los proyectos de la ciudad. Se guardaban botas, palas, café, azúcar, que es algo que se le da simbólico a los trabajadores para apoyarlos. Todo eso lo estaban saqueando. En los mismos carretones de barrio los estaban echando y se lo estaban llevando. Y bueno, yo logro ver, ¿verdad?, que están haciendo todo eso. Pero en un determinado momento entra un grupo fuertemente armado, que te digo, con guantes, botas y todo, y solo los ojos se les lograba ver. Y me agarran y recuerdo que me dicen, este es sandinista, dice, y este nos va a decir todo, dice. Y bueno, me agarran, me meten a una sala y me acuestan. Y recuerdo que me tenían así acostado y me daban de culatazo con una AK en el brazo izquierdo. Y me daban y claro, tenía que soportar el dolor, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿dónde están las armas, hijo de puta? ¿Dónde están las armas? Y me preguntaban, ¿dónde está el alcalde? Porque recuerdo haber escuchado a uno de ellos que le dice, que te diga dónde está el viejo. Dice, que lo vamos a matar y lo vamos a subir en video. Y yo diciendo, chocho, ¿hasta qué nivel, verdad? De pensar en como un asesino han llegado. Estos me van a querer matar aquí voy a quedar, el dolor que le voy a causar a mi familia, ¿verdad? Claro. Y bueno, decía yo no puedo hablar, no puedo decir nada porque igual me van a matar. Y siguieron así aproximadamente unos 20 minutos. Querían saber dónde estaba el alcalde, querían saber las armas, querían saber qué iba a hacer la policía. Con las culatas de las armas solamente me daban en un solo punto, en el pecho y en el brazo. Se enfocaron más en mi brazo izquierdo, en darme, y llegó el punto que me reventaron el brazo, ensangrentado, ¿verdad? Sangraba de la ceja, sangraba de la cabeza. Y bueno, de estar haciendo eso consecutivamente, yo creo que entré como en un momento de shock, porque recuerdo de que yo los miraba, pero no escuchaba. O sea, fue algo raro, ¿verdad? Miraba y no escuchaba, y sentía una paz, una tranquilidad. Y de pronto siento que me empecé a quedar así helado en el suelo y ellos salieron uno a uno. Digo yo que tal vez pensaron de que yo había muerto al ver abundante sangre, ¿verdad? Y de pronto me logró medio incorporar, todo malherido, ¿verdad?, ensangrentado. Y cuando salgo pues ya habían saqueado bastante la alcaldía, bastantes personas. Y recuerdo que muchos curiosos estaban ahí a la orilla de un centro de salud que está así frente al plantel. Y la misma gente decía, ¡hala, qué bárbaro! Miren lo que hicieron, que no sé qué.
y se cruzó una enfermera y una doctora a quererme curar. Y yo le dije, no, le digo, regresen a su puesto médico, le digo, no se le hagan algo. Cuando en eso, una persona que estaba a cargo de uno de los tranques de ahí, el Fox, cercano al plantel, me llevó al puesto médico donde ellos estaban, porque uno de los que a mí me apuntaba con la cabeza, con la pistola en la cabeza, me quería llevar a la estación y posterior a Monimbó, para que en Monimbó ahí me mataran. Y bueno, me llevan a ese puesto médico del Fox, tratan ellos, según ellos, de curarme, pero parece que las heridas eran demasiado grandes, porque yo recuerdo que ellos se ponían así en la mano un montón de gasa y me la ponían así, y la misma presión de sangre les volaba la gasa. Entonces la doctora que estaba ahí, un bombero y otro que les estaba auxiliando, no hallaban qué hacer. Entonces vinieron, me pusieron un montón de gasa y me entaparon como pelota. Y ahí estuve desde como eso de las 3:20 de la tarde hasta casi las 5:10, 5:15 aproximadamente. Y estando ahí, ellos me hacían igual las mismas preguntas. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están las armas? ¿Qué va a hacer la policía? Ustedes escondieron las armas, ustedes saben algo. Y fíjate que algo extraño, se hablaban en código. O sea, tenían un nivel de organización grande. Claro. Y entonces a eso de las 5:15 se aparece la NPDH con Álvaro Leiva y el sacerdote Edwin Román de la iglesia de San Miguel. Ellos entran y se quedan asombrados, ¿verdad? Al verme cómo me habían dejado. Incluso estando allá adentro, los mismos tranqueros delincuentes esos me habían fotografiado para ver cómo me habían dejado. Y días después yo me di cuenta de que esas fotos las habían subido a las redes sociales. Y ellos mismos en cuestión de un día las eliminaron. Porque claro, no les convenía subir fotos como me habían dejado. Y bueno, llega Álvaro Leiva y Edwin Román y me preguntan, ¿ya nos vamos? Me dice. Y yo digo, sí, le digo, pero sí, y yo no sabía, nos vamos, pero ¿a dónde? Decía yo. Y entonces me dice, mira, me dice, te vamos a poner en resguardo, me dice. Te vamos a poner en resguardo, te vamos a llevar a la delegación de la policía, me dice, o te llevamos a tu casa, me dice. Entonces vengo y le digo yo, no, le digo, mi casa está largo de aquí, le digo, y mis familiares, le digo, mi abuelita en especial, le digo, tiene problemas, le digo, hipertensa, problemas cardíacos, le digo, y yo no puedo llegar así, le digo. Y además que no podía llegar porque lo iba a exponer a ellos, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿dónde te llevamos? Te llevamos a la policía, entonces. Me dice, bueno, pues ya, ¿dónde cree usted? Le digo, que voy a estar seguro. Y me montan al carro, el vehículo en el que ellos se movilizaban, y viera vos qué nivel, ¿verdad?, que tenían. Ellos iban pasando y todos los vagos les quitaban los adoquines para pasar. Allá cuando íbamos casi llegando a San Jerónimo, recuerdo que se voltea Edwin Román y dice, no te vamos a poder llevar ahí a la policía, que te quedes ahí y que ellos vean a dónde te van a mandar, me dice. Porque dice, hay un fuego cruzado, me dice, ahorita en el Parque Central. O sea, los bajos delincuentes estaban atacando a la policía. Y yo me quedé, ay Dios mío, dije, y ahora pues bueno, te vas a quedar aquí, me dice, para mí entra en la casa cural de la iglesia de San Jerónimo. Cuando yo llego a la casa cural, mis amigos que habían sido también secuestrados, pues ellos los habían movido para otro lado, ya ellos ya estaban ahí, ya los habían llevado, ya estaban ahí. Y pues lo primero que les pregunté, ¿cómo están? Le digo, ¿qué les pasó? Pues sí, estamos ahí golpeados, dice. Y a vos, dice, ¿cómo te sentís? Me siento ahí más o menos, le digo. Y me acuerdo que les dice, bueno, se van a ir, dice, cada quien para su casa, váyanse de 2 en 2, le dice, para que no les hagan nada. Y yo me quedé pensando, si los capturaron estando en el plantel de ahora, si los van en un tranque, los van a matar, dije. Y le dice, pues no, ya se pueden ir, váyanse, le dice. Y empezaron a salir todos y solamente estaba yo. Ya eso a las 6:30 de la tarde, recuerdo que esa noche brizó, en Masaya brizó. Y me dice insistentemente, mira, me dice, ¿algún número telefónico? ¿Dónde te podemos ir a dejar?
Y entonces yo le dije, no, le digo, aquí voy a esperarme, le digo yo. Y bueno, ellos se fueron, hacían constantes llamadas, se fueron. Y me dejaron ahí solo en la iglesia. Creo que eran tal vez como a las 8 de la noche cuando me acostaron en una cama pequeña, me acostaron y me empezaron a amarrar desde los tobillos hasta las rodillas. Así. Con mecate, dentro de la iglesia, de la casa cural. Y solo estaba el padre, ese doctor y dos monaguillos de ellos. Y me amarraron de los tobillos, ¿oíste? Y de los tobillos a la rodilla. Y yo me quedé a la grande, dije yo. Esto me va a decir que me quieren hacer algo nocivo, ¿verdad? Y bueno, no dormí. Obviamente no dormí. Allá como a la 1 de la mañana, por ahí más o menos. Y vos con toda la sangre y todo, o sea, igual. Sí, yo igual desangrándome, porque ni el doctor que tenían ahí me podía suturar la herida que me habían causado con la AK, porque prácticamente la piel mía, lo que le llamamos el ratón, estaba así desprendido. Entonces lo que tenía era solo la gasa y el tape puesto. Y bueno, aguantarme, ¿verdad? El dolor. No había nada que hacer. No podía ir a un hospital porque para en ese entonces, si vos eras trabajador del Estado o te identificaban como militante, te golpeaban y hasta te mataban. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces había que tomar una decisión, aguantarte o morir. Y bueno, como a la 1:30 de la mañana, recuerdo, me levanto y me desamarro calladito y le doy la vuelta hacia el corredor y entro al área donde ellos le llaman la capilla. ¿Y cuál es mi susto que voy viendo? Que debajo de un gran mesón, que es donde sacan a San Jerónimo, un gran mesón grandísimo, debajo tenían casi 4 sacos, casi llenos de mortero. En la iglesia, casi 4 sacos llenos de mortero. Y así más a un lado tenían un aproximado de unos 120 tubos lanzamorteros. Y más acá, en la sala que ellos tenían, habían como unos 150, 180 sacos con víveres para entregar. Entonces, ahí me quedó más que claro que la participación de la iglesia fue grande en causar todos estos daños, ¿verdad? Claro. Daños causados a la misma población. ¿Me entiendes? Y bueno, allá como a las 5 de la mañana, del día, de ese mismo día, llegaron 2 amigos míos a traerme. Ya a esa hora ya no habían vagos en las barricadas. Y llegan ellos a traerme y me tuvieron en resguardo. Me tuvieron en resguardo aproximadamente 8 días. Fue feo, fue una situación difícil y dolorosa. Claro. Y dolorosa. Y bueno, después que a mí me operan, yo recuerdo que como a los 4 días yo recibo una llamada de una persona que me dice, mira, me dice, acaban de agarrar, me dice, a un antimotín, me dice, aquí por Mebasa. Vengo y le digo yo, no, le digo, nadie de la policía está por ahí, le digo, solamente se abrió paso a la primera calle y calles aledañas, le digo, pero ahí no hay nadie, le digo, ¿cómo no? Me dice, la gente lo tiene, y incluso me mandó una foto. En la foto no se logra apreciar bien a la persona que tienen, pero sí se logran apreciar a múltiples personas que tienen a alguien en el suelo. Y me acuerdo que me empieza a narrar y fue, te lo digo algo, fue doloroso. Yo recién operado y sentía esa impotencia, ¿no? Claro, era vado, ¿no? Era vado. Sentí esa impotencia de no poder hacer nada, ¿verdad? No podíamos hacer nada. Y me acuerdo que me empezó a narrar de que al compañero Vado lo amarraron de sus tobillos con un mecate y el otro extremo lo amarraron a la parrilla de una moto y lo andaban arrastrando en la carretera. Lo anduvieron arrastrando sobre la carretera y eran gritos los que él pegaba de dolor, de ardor, me imagino, porque fue tanta la fricción que le desgarró el pantalón, su boxer e incluso sus pompis quedaron quemadas por fricción. Y como él se levantaba,
se levantaba, dice que detiene la moto y le apuñalan las piernas. Le apuñalaron las piernas. Ahí fue donde pobladores cercanos quisieron intervenir. Y no pudieron porque estando los grupos armados, los encañonaron y les dijeron que no se metieran. Y la gente por miedo, pues, también me imagino, sentían la misma impotencia que sentíamos nosotros. Y bueno, lo apuñalan y después le cubren con un vendaje. Lo golpean y ya él bastante golpeado, casi desmayado, porque lo golpearon al punto de casi desmayarlo. Lo sentaron en el tranque de Mebasa y estando sentado le empezaron a arrojar adoquines en su cabeza y le abrieron la frente. Y me acuerdo que la persona que me estaba a mí contando eso detrás del teléfono lloraba y no creas, a mí igual se me salieron lágrimas de escuchar desgarradoramente cómo me estaba narrando y nosotros sin hacer nada. Y dice que Vado empezó a convulsionar y aún estando convulsionando, porque tantos adoquines que le habían tirado en la cabeza, vinieron y le pusieron una llanta encima y le prendieron fuego con gasolina. Y quemándose y su cuerpo convulsionaba, claro, estaba aún vivo. Y bueno, vinieron y después le pusieron otra llanta y el cuerpo de Gabriel de Jesús Vado, que en paz descanse, pasó quemándose casi 24 horas. Habla el padre Harding. Tengan retenidos a esos paramilitares, busquen cómo amarrarlos y cómo esconderlos, aunque sean cruzados, meterlos para esconderlos a esos jodidos. Traten de pedirle que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Igual nosotros borremos todas esas fotos. Como la iglesia estaba en constante comunicación entre ellos mismos, y claro, estaban apañando a los delincuentes. Viene y al día siguiente, el padre de la Iglesia Católica de San Miguel, Edwin Román, en conjunto con Álvaro Leiva de la NPDH, como ellos pasaban libremente por los tranques, se movilizaron ahí al sector de Mebasa y quisieron eliminar la evidencia que ahí había quedado un cuerpo quemado en policía. Sí, claro, hay unas fotos, ¿no? A donde ellos salen. Sí, y cuando ellos llegaron, pues ya no había nada de cuerpo, un cuerpo óseo ya no había. Lo que había era podríamos decir que una mancha de lo que había sido el cuerpo de Vado, ya había quedado derretido. Y bueno, después de que se da todo eso, de que ellos quisieron eliminar esa evidencia, pero ellos no contaban de que ya todo eso ya había sido evidenciado, ¿verdad? Y que no iban a poder decir no, nunca ocurrió, porque la realidad de las cosas es de que la NPDH nunca jugó un papel de derechos humanos, sino que simplemente respaldó a los golpistas. Igual pasó con la gente de la CID. Solo los que vivimos lo duro que fue estar secuestrado por delincuentes sabemos lo que cuesta y lo que duele. Pero mira, respecto a esto de la policía, recordemos algo. Nuestra policía ha sido una policía ejemplar. Ha sido una policía ejemplar desde hace años atrás. Ha sido una policía de ejemplo, aún con los pocos recursos que contamos. Somos una red que hemos logrado contener el narcotráfico, ¿verdad? Y los índices delictivos de Nicaragua son muy bajos en comparación al resto de Centroamérica y de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces mira, las sanciones que le hacen a la policía simplemente es por crearle, ellos dicen, un lado negativo al gobierno. La policía en ningún momento reprime. La policía hace cumplir su deber de que si vos venís y estás alterando el orden, no te lo puede permitir. Lo que pasa es que este tipo de personas se malacostumbraron a los tranques. Claro. Que estaban libremente y que la policía estuviera cuartelada. Y por eso muestra de ello es tanto saqueo, quemas, destrucciones, violaciones y asesinatos que ocurrieron, que los derechos humanos
hablando sí, CPDH y todo, ANPH y todo, ocultan. Porque esto fue debido a que la policía estuvo acuartelada. Pero no, la policía lo que está haciendo es restableciendo el orden. Esta lucha, no desde hoy, ¿verdad? Es una lucha que lleva décadas de trabajo, en la cual se ha abonado con sangre de muchos hermanos. Tenemos que continuar, ¿verdad? Sin descansar, sin dar tregua al enemigo, trabajando todos unidos por el bienestar, ¿verdad?, de este país y defendiendo esta revolución, ¿verdad?, que está a cargo del comandante, que es un legado que nos está dejando el comandante. Y tomen ejemplo en mí, a pesar de todo lo que he pasado, y sigo para adelante, en unidad, en tranquilidad, y sigamos por más victorias. Muchas gracias, hermano. Gracias, Marcio. Plomo. No pudieron ni podrán. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizará.